Ahora le tenemos que decir al programa, se lo podíamos haber dicho antes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una modificación de plan general, un plan parcial, yo qué sé. Entonces, el programa aquí en esta pantallita nos dice primero para que sepamos lo que tenemos que hacer y luego, en función de eso, qué proyectos hay que contratar. Pues si vamos a hacer una modificación del plan, aquí se pone 0 o 1 dependiendo, bueno, 0 o lo que pone aquí. Si es 0 es que no lo tengo que hacer y si es 1, 2, 3 o 4, pues quién lo hace. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, no voy a hacer una modificación de plan general, sí voy a hacer un plan parcial, no voy a hacer un estudio de detalle y sí voy a hacer un proyecto de compensación y un proyecto de urbanización. ¿Me entendéis? O sea, aquí yo reflejo qué proyectos tengo que encargar al técnico correspondiente. Tenemos una tablita mucho más simplificada que la del Gestismo, porque esto ya sí que de mucha más elucubración, en la que tenemos precios de arquitecto, bueno, de que no se hace, de que no hace un ingeniero de caminos, que lo hace un arquitecto con los parámetros del decreto del 77, que era poquísimo, que lo hace un arquitecto del Colegio de Madrid, del de Andalucía y del de Cantabria. El que queráis. La cuestión es decir que lo va a hacer alguien. Y luego, para sacar los honorarios, jugar con el porcentaje de reducción. Aquí el tema es mucho más simplificado que en lo de los arquitectos, o sea, que en el de Gestismo, porque esto está mucho más sujeto a un precio fijo que a otra cosa. O sea, lo que salga, pues vamos jugando con lo que pone aquí. Básicamente aquí se trata de decir qué es lo que vamos a hacer. Eso que vamos a hacer, esos proyectos, una vez que estén aprobados definitivamente, el proyecto de urbanización nos va a permitir comenzar las obras. Se considera que te han dado licencia. Hay ayuntamientos que te cobran una licencia aparte, aunque eso no es legal. Bueno, pues si es el caso, habría que poner aquí qué porcentaje de licencia te cobran, aunque el programa entiende que no hay ICIO en este caso, pero algún listillo por ahí sí. Bien. ¿Eh? Sí, sí, hay una tasa. Bueno, pues se pone ahí, impuesto revolucionario. Cuando vamos a hacer el desarrollo de un sector, el ayuntamiento, sí, sí, es un impuesto revolucionario legalizado. Nos pueden pedir también que avalemos una cantidad del presupuesto de la urbanización. Entonces, si nos piden un aval, habrá que ponerlo aquí, el porcentaje. Nos recuerda cuál es el mínimo que se suele pedir aquí en Andalucía y un tipo de interés de aval para calcular costes, ¿no? Y luego es posible que además de estos proyectos tengamos que hacer otras cosas, como mínimo elaborar los estatutos de la Junta de Compensación. Bueno, digo nosotros, la Junta de Compensación tendrá que hacer y nosotros pagar en proporción. Y habrá otros dos estudios más, impacto ambiental, estudios arqueológicos, lo que sea, estos ya hay que valorarlos. Bueno, con esto sacaríamos los costes de los arquitectos y de los estudios, los proyectos que hubiera. Y ahora llegamos a la madre del cordero, que es cuánto cuesta urbanizar esto. Aquí ya entramos en el terreno de la ciencia ficción, pero bueno. Nosotros tenemos un sector de 150.000 metros y tenemos que decir cuánto cuesta la urbanización. No hay un método muy claro, igual que yo estoy haciendo en una vivienda, pues si quiero construir de lujo, pues construyo a 1.100 euros por metro cuadrado, y si quiero construir muy baratito, pues a 650, y en función de la calidad que yo quiero obtener en una vivienda, tengo un precio, un rango en el que yo puedo tener una idea más o menos, pues el coste de una urbanización es más difícil de determinar. La gente, en su propia experiencia, pues dice, pues a 35 euros por metro cuadrado, porque sí, o lo que sea. Entonces, nosotros aquí hemos hecho dos disquisiciones, porque intentamos, si os fijáis, este programa es más que de meter datos, es de reflexionar sobre el asunto, porque hay mucho lo que pensar y mucho lo que tener claro. Entonces, hemos establecido dos cosas. Primero, que vamos a determinar, os lo digo un poquito más abajo, esta también es una que tiene dos pantallas. A ver, perdón. Los costes de de urbanizar el sector los hemos dividido en tres costes, que son los de la urbanización pura y dura, la urbanización en el interior del sector. Yo tengo un sector delimitado y tengo que poner las calles, el agua, la luz y lo que sea. Luego, eso tengo que conectarlo con el exterior,
lo tengo que conectar a los servicios exteriores. Hay que hacer un puente que cruce por encima de la autopista, traer un agua de una depuradora, lo que sea. Y luego tengo que conectarlo con la realidad, en fin, de la zona. Entonces, puede que tenga que indemnizar, expropiar a alguien, puede que tenga que hacer alguna demolición, puedo tener que desviar líneas eléctricas, puedo tener que urbanizar zonas verdes porque no he convenido con el ayuntamiento, etc. Entonces, hay tres conceptos de gastos. El del interior, que es del que puedo tener una ligera idea, el de conexión de servicios y el de conexión de este sector con el resto del municipio. Bueno, vamos a ir primero al del interior. El coste del interior pues puede ser o por metro cuadrado, acabo esto y paramos 10 minutillos. Un coste por metro cuadrado de suelo bruto, un coste porque son 5 millones, porque lo digo yo, y luego hay otro método que ya no está muy vigente en cuanto a sus parámetros, pero sí en cuanto a la filosofía, y yo lo cuento porque creo que es interesante. Es una cosa que se llama el método de superficie vial. Bueno, aprovecho para decir, si vosotros tenéis un método de cálculo del coste de urbanización de un sector y me lo queréis decir, yo lo pongo en el programa porque estaría feliz. El único que he encontrado es este, y lo pongo. Porque es que nadie, todo el mundo utiliza el ojímetro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que no, es muy difícil, es muy difícil. Claro, depende de muchísimas cosas. Ahí está el problema. Bueno, entonces, hace un montón de años, como 15 o 20 años, en Cataluña se inventaron un sistema que fueron correlacionando urbanizaciones relativamente pequeñas, 100.000, 200.000 metros, haciendo una correlación estadística entre ciertos parámetros de esas urbanizaciones y su coste. A ver si eran capaces de encontrar una curva que explicara el asunto. Entonces encontraron una curva que relacionaba los metros cuadrados de viales con el coste. Y eso le llamaron el método de la superficie de viales. Para nuestra desgracia, esto dejaron de hacerlo en el año 90 y tantos y por lo tanto debe estar más que obsoleto esa curva estadística. Pero la gracia de esa curva estadística no es esta. La gracia, bueno, es esta fórmula que hay aquí en la celda 9, que coge una cosa que son los metros cuadrados de superficie de viales y le aplica un coeficiente fijo y otro no sé qué, y luego un coeficiente de incremento en función de las revisiones de precios y tal. Pero hay otro coeficiente que es el que me interesa a mí, que es este coeficiente alfa, que es un coeficiente que depende de la dificultad del sector. Y entonces, lo que hace este sistema es que coge todo este cuadro de aquí y nos vamos ponderando, nos vamos puntuando cada una de las cosas que hay en un sector. Por ejemplo, el cuatramiento de tierras. Y lo tenemos que ponderar, nos da un rango. Dice, por ejemplo, la topografía. Si es muy buena, o sea, aquí lo pone. Si es buena, perdón, si es mala, le pondré más lo que sea. Si es buena, le pondré menos lo que sea. Y valor medio es 0. Y aquí me dicen qué rango me muevo. O sea que yo la topografía la puedo puntuar entre más y menos 3. Si estamos en un barranco que nos caemos para abajo, más 3. Si esto es la palma de la mano, menos 3. Y aquí da, en el libro, en el manual, en el libro azul, viene esto explicado un poquito en detalle y da la referencia bibliográfica para si lo queréis estudiar más despacio. No merece la pena por lo que ahora os diré. Aquí nos dice qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Pues las cotas rojas de parte. O sea, si hay mucho terraplén y desmonte. En la compensación de tierras, pues si no lo podemos compensar, el terraplén con el desmonte. Si el terreno, la ripabilidad, si es bueno, malo, regular. Si los suelos son adecuados para hacer viales o no. Cómo es la pavimentación. Es decir, que nos tenemos que parar a pensar cómo demonios es ese sector. Porque a mí lo de 30 euros por metro cuadrado, porque sí, no me convence. Saldrá que son 28, pero por lo menos vamos a dedicarle media hora a pensar dónde está aquello. Es una media ladera que se cae, son terrenos yesíferos, tengo que hacer viales de 14 metros de ancho porque es un sector industrial que va a soportar tráfico pesado. Voy a tener que montar un montón de centros de transformación. Sí, no, bueno, al final cuando yo haya ponderado todo eso, puedo ir puntuando aquí y me saldrá, pues yo qué sé, voy a hacerlo a lo bruto, un más 25. Uy, por Dios, 25. Bueno, pues entonces el programa tiene esa curva estadística, tiene también un poquito más abajo los coeficientes de revisión oficiales de precios, los últimos publicados, que hace un año y pico que no se publican, del cual sale un coeficiente de revisión de precios
que en relación con el último que había de estos señores, pues total, sale aquí estos coeficientes que aplicados a la fórmula dice, pues oiga, según el método MSV y en función de esos viales que ya hemos fijado, esto cuesta 4 millones de euros, 4.066.000. Según yo, porque he dicho que es a 28 euros por metro cuadrado, pues son 4.200.000. El programa coge el mayor de los dos. Entonces yo cojo el que me dé la gana. Porque si yo quiero coger el de la superficie viales, pues pongo aquí 25 euros y le doy a calcular. Todo esto ya digo que es para... Bueno, se me había olvidado darle a calcular, por cierto. Todo esto es para darme motivos de reflexión. Me propone cosas, pero yo hago lo que quiero. Entonces, haciendo esto, resulta que hemos cogido este importe, que sale a 177 euros por metro cuadrado de vial, que es otro número que también con el que nos podemos manejar más o menos. Bien, pues pasamos a la siguiente página dentro de esta pantalla. Dice, vale, usted lo que me ha dicho es que esto va a costar 4 millones, voy a dar a calcular, 5.083.528. Eso es una obra que tiene unos desgloses de presupuesto en los capítulos más importantes, suministro de agua, energía, alumbrado, tal y cual, en un reparto más o menos razonable y da estas cantidades. Aquí nos tenemos que parar a reflexionar también. ¿Esto será así? ¿O voy a tener que poner mucho más alcantarillado? Porque esa zona la verdad es que yo creo que... Bueno, o en las farolas hay que ponerlas más caras. Bueno, pues esto es lo que me dice el programa y esto es lo que pongo yo. Veis que son números diferentes. Si quiero poner esto directamente, pues le doy al botón pasar coste. Y si me pongo a reflexionar y digo, pues yo, la verdad, es que creo que en alumbrado vamos a tener que gastar mucho más. Pues pongo lo que me dé la gana. Yo aquí pongo lo que yo quiera. El programa me ha ayudado mucho y yo pongo aquí lo que quiera. Y sale lo que sea. Y entonces aquí son, si le doy a calcular, pues 5.083.527. Y ahora paso a la segunda parte, que es decir, bueno, ¿perdona? Sí, la he puesto aquí. Ah, bueno, cuando le he dado a pasar coste, no, es verdad. Pues una vez que le he pasado el coste, digo, pues aquí es que van a ser 500.000 porque me da mi la gana. Le doy a calcular, sale 527. O sea, yo pongo lo que quiero y en un momento dado pondré el presupuesto que tenga. ¿Cómo me conecto con el exterior? Pues si aquí hay diversos capítulos, indemnizaciones, demoliciones, no sé qué. Si además del 10% de cesión al ayuntamiento tuviera que darle una cantidad en dinero como monetarización de lo que fuera, pues aquí va. Si lo que tengo que hacer es urbanizarle un parque, pues aquí va. Y bueno, yo aquí pongo los costes que sea. Como mera sugerencia, que me dijo un cliente una vez, y yo en mi caso, pero bueno, hombre, pues pone aquí el 5% del sector. Bueno, pues el 5% del sector son 260.000 euros. Oiga, usted aquí sabrá lo que tiene que poner porque yo no lo sé. Este es el departamento de peleas con el ayuntamiento. Y luego las conexiones, que esto ya es el colmo de los colmos, ¿no? ¿Cuánto costará la depuradora? En fin, pues ponemos lo que corresponda. Y una vez que lo hemos puesto y lo hemos calculado, pues nos sale un coste total de la urbanización. ¿Paramos 10 minutillos? Pues suelo. Aquí ya, después de hacer varias elucubraciones, hemos llegado a determinar un coste de urbanización, que sería este de aquí, 6.900.000. ¿Qué nos quedaría? Pues los gastos de gestión. Nosotros estamos haciendo, vamos a decir, dos negocios. El negocio de la Junta de Compensación, o mejor dicho, retiro la palabra negocio. Hay dos organizaciones que cuestan y que están haciendo un trabajo en paralelo. Una es la Junta de Compensación y tendrá que tener sus gastos generales. Entonces, en esta pantalla de gastos de gestión, pues están los gastos, el porcentaje de gastos generales que queramos poner al sector. Y luego tenemos nuestra organización. Nuestro negocio es que tenemos el 60% de eso y queremos hacer cosas con lo que nos toque. Entonces tendremos nuestros gastos de administración, nuestros gastos gerenciales, nuestros gastos de comercialización, etc. Entonces tenemos dos gastos generales, el del sector y el nuestro. Aquí hay algunas cosas que poner cero que tendrían que ver con el agente urbanizador que luego llegaremos.
Entonces, una vez que determinemos los gastos o sea, la Junta de Compensación se crea y se encarga de recabar, pedir dinero en proporción a todos los propietarios y pagar todos los costes de proyectos, de obra, licencias, etcétera. Y entonces, esa organización que habrá ahí, pues habrá un abogado, habrá un edificio alquilado, habrá algo, pues tendrá un coste. Y este es el coste que ponemos aquí. Bien. Entonces, una vez que tengamos, ya hemos puesto hemos determinado el producto que vamos a hacer, sus UAs, las que nos tocan, y hemos determinado los costes, pues podemos ver